no tiene por qué. Si tú tienes este punto, es combinación convexa de estos tres, no es combinación convexa de dos. ¿Lo ves, Antonio? Bueno, pero es que si tú tienes que si tú das la definición para 2, significa que todos los puntos de este segmento están, ¿vale? Entonces, este punto de aquí también está. Y entonces ahora vuelve a aplicar la definición de convexidad para este de aquí. Con lo cual, este te queda que también está. ¿Vale? Para la definición de convexidad, este caso lo harías reiteradamente aplicando justamente eso, la definición de convexidad. Primero lo haría entre este de aquí y ahora toma este y este conjunto también está. ¿Vale? De hecho, la verdad que llevas razón, si te puedes encontrarte definiciones de convexidad donde en lugar de para dos puntos lo hacen para cada punto, es decir, definen el conjunto, definen la combinación convexa de esta manera, o sea, definen la combinación convexa de K puntos donde los lambda suiz sean mayores o iguales que 0 con la suma igual a 1. Entonces te dice que la definición de convexo es aquella en la que las combinaciones convexas pertenecen al conjunto. ¿Vale? Pero en realidad si lo defines para 2, por recurrencia lo defines para K. ¿Vale? Bueno, y el corolario 2, pues lógicamente del lema 2 sale de forma inmediata, porque si tienes que el conjunto es convexo, bueno, sale del lema 2 por la propia definición, ¿vale? Si el conjunto es convexo, pues coincide con todas sus combinaciones convexas. Vale. Fijaos que en la definición de envolvente en realidad la definición de envolvente convexa responde a, como os contaba, al concepto de menor convexo que contiene a un conjunto. ¿Vale? En el lema 2 hemos visto que ese concepto se corresponde con la definición 5. En la definición 5 se pone como que K, como que en H de X están todas las combinaciones convexas de K puntos de X. Vamos a ver donde K es 1, 2, 3, 4, en principio hasta infinito. Bueno, pues no. Vamos a demostrar el que se conoce como el teorema de Kara-Teodori. El teorema de Kara-Teodori es este, ¿no? El teorema de Kara-Teodori dice que en realidad basta con considerar en la envolvente convexa K como mucho n más 1. ¿Vale? Uy, aquí hay una rata. Consideremos un conjunto de Rn. Entonces, el teorema de Kara-Teodori dice que si X pertenece a la envolvente convexa,
Entonces, X puede ser expresado como combinación convexa estricta de a lo sumo n más u punto del conjunto. ¿Vale? Fíjate, Antonio, que yo te he pintado en R2 y te he puesto un ejemplo de un punto que lo ponía como combinación convexa de 3 puntos. ¿Vale? Y no de más. En R2, como mucho, los puntos de la envolvente convexa los puedo poner como combinación convexa estricta de 3 puntos del conjunto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a demostrar este teorema. Vamos a coger un punto de la envolvente convexa. Por definición, ese punto hemos quedado que es combinación convexa con los lambda sui estrictamente positivos y la suma de los lambda sui igual a 1. Si K es menor o igual que n más 1, pues ya está. ¿Vale? Si K es estrictamente mayor que n más 1, pues esto será equivalente a que K menos 1 es estrictamente mayor que n. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a considerar el siguiente conjunto de puntos de vectores de Rn. Teníamos x sub 1, x sub k, que eran puntos de x. Bueno, pues vamos a considerar x sub 2 menos x sub 1, x sub k menos x 1. Fijaos que si k menos 1 es estrictamente mayor que n, este conjunto de vectores tienen que ser linealmente dependientes, ¿vale? Porque esto es un conjunto que está contenido en Rn. Luego, por lo tanto, tienen que ser linealmente dependientes. Eso significa que existen unos multiplicadores mu sub j, desde j igual a 2 hasta k, no todos 0, tales que la suma desde j igual a 2 hasta k de mu sub j por x sub j menos x sub 1, esto vale 0. O lo que es equivalente, la suma desde j igual a 2 hasta k de mu sub j por x sub j menos la suma desde j igual a 2 hasta k de mu sub j por x sub 1 vale 0. Bien, vale, vamos a definir mu sub 1 como la suma menos la suma desde j igual a 2 hasta k de los mu sub j. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaos que si defino mu sub 1 de esa manera, entonces, ¿qué estaría pasando? Está pasando que la suma desde j igual a 1 hasta k de los mu sub j vale 0. ¿Vale? Clarísimamente. Y, por otro lado, la suma desde 1 hasta k de mu sub j por x sub j sería mu sub 1 por x sub 1 más la suma desde 2 hasta k de mu sub j por x sub j. Bueno, pues eso esto coincide con la suma desde 2 hasta k de los mu sub j por x sub j menos x sub 1, que vale 0. Luego entonces tenemos que la suma de todos los mu sub j vale 0 y que la suma
de los mu sub j por x sub j también vale 0. Definimos entonces, vamos a definir x, la suma de... Bueno, no vamos a definir, esto es que era, perdón, esto nada. X era la suma de los lambda j por x sub j. ¿Vale? Bueno, he utilizado antes el índice i, pero da igual, ¿vale? Los índices son mudos, como bien sabemos. La suma desde 1 hasta k de lambda j por x sub j. Por otro lado, 0 es igual a la suma de los mu sub j por x sub j. Es decir, que x es igual a la suma de lambda j por xj menos alfa por la suma de mu sub j por x sub j. Y esto es verdad para todo alfa perteneciente a R. ¿Vale? Bueno, porque este segundo sumando es 0 siempre. Luego, por lo tanto, tenemos que x es igual a la suma desde 1 hasta k de lambda j menos alfa mu sub j por x sub j. ¿Vale? Bueno, eso lo vamos a etiquetar como 1 porque ahora después lo necesitaremos. Como la suma de los lambda sub j vale 1 y la suma de los mu sub j vale 0, la suma desde 1 hasta k de lambda j menos alfa por mu sub j valdrá 1. ¿Vale? Porque el segundo sumando vale 0. Eso lo vamos a etiquetar como 2. Ahora, tomamos alfa como el mínimo de los cocientes de lambda j partido por mu sub j, donde los mu sub j sean estrictamente positivos. ¿Vale? Consideramos esos dos conjuntos de multiplicadores, los lambda j y los mu sub j. Y consideramos los cocientes cuando mu sub j sea estrictamente positivo. Y tomamos el mínimo. Vamos a suponer que ese mínimo se alcanza en el índice I. ¿Vale? Luego alfa será igual al lambda sub i partido por mu sub i, que es estrictamente positivo. Fijaos ahora lo que pasa. Si mu sub j es positivo, entonces alfa será menor o igual que lambda j partido por mu sub j, porque así lo hemos definido. Luego, entonces, tenemos lo siguiente, que lambda sub i menos alfa por mu sub i vale 0. En al menos un i. En al menos un índice vale 0. En el índice donde justamente se alcance el mínimo. Y para todos los demás será estrictamente positivo, porque alfa es el mínimo del cociente. Luego, estos multiplicadores lambda j menos alfa por mu sub j, por ahora tengo que siempre que mu sub j sea estrictamente positivo, son o estrictamente positivos o 0. Si mu sub j es menor o igual que 0, entonces, como alfa es positivo, alfa por mu sub j será menor o igual que 0. Los lambda j los estamos suponiendo positivos. Luego, por lo tanto, lambda j menos alfa por mu sub j serán estrictamente positivos. ¿Vale? Vamos a etiquetar esto como 3. Fijaos entonces, 1
me está diciendo que X es combinación lineal de K puntos de X. 2 me está diciendo que es combinación afín. Y 3 me está diciendo que los multiplicadores son todos 0 y al menos 1 vale 0. Luego, entonces, si unimos esas cosas, lo que tenemos es, si unimos 1, 2 y 3, concluimos que X es combinación convexa estricta de K-1 punto de X, porque fijaos que al menos 1 verificaba que valía 0. Luego, por lo tanto, el correspondiente a X sub Y lo quita. No influye. Si K-1 es menor o igual que N más 1, hemos acabado. Si no, pues seguiríamos. ¿Vale? ¿Y hasta cuándo podríamos seguir? Fijaos que la demostración, voy a volver un momentito hacia atrás, fijaos que la demostración parte de aquí. Podríamos seguir hasta que esta hipótesis, o mejor dicho, esta conclusión no podamos hacerla. Y esa conclusión no vamos a poder hacerla cuando K-1 sea menor o igual que N. Cuando K-1 sea menor o igual que N, ya no podremos afirmar que esos vectores son linealmente dependientes. ¿Vale? Bueno, ¿puedo pasar? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Esto se ha colgado? Sí, Jesús. Un momentito, que se me ha colgado, ¿no veis? Ahora, ya responde. A ver, estábamos aquí. Antonio me pregunta, ¿para envolvente podríamos...? Sí, lo que hemos demostrado es que K es igual a N más 1 o menor. Es decir, si tú tienes un punto que lo pones como combinación convexa estricta solo de 2 puntos, ¿vale? Es decir, si tú tienes este conjunto, ¿vale? Imagínate este X1 y este X2, todos los puntos de estos segmentos, lo pones como combinación convexa estricta, no de 3 puntos de X, sino solo de 2. Y esos también pertenecen a la envolvente convexa. ¿Vale? Fíjate que en este ejemplo, así un poco intuitivamente, K igual a 1, pues te darían los extremos. K igual a 1 te dan los extremos, K igual a 2 te da
la frontera y K igual a 3, pues te van dando los puntos del interior, ¿vale? Sí, claro, pero digamos sería un poco redundante. ¿Entiendes lo que te digo? Vale. Bueno, Jesús no sé si me preguntaba, ¿por esta página o por la siguiente? Bueno, con esto entonces hemos acabado el primer apartado de este tema. Vamos al segundo apartado de este tema, que hace referencia a la separación de conjuntos convexos. ¿Vale? Vamos a demostrar el lema de Farkas y los relacionados con él, ¿vale? Pues que sería el lema de Jordan y demás. Bueno, fijaos que antes ya hemos trabajado con este conjunto que está aquí en la definición 6. Yo os pregunté que cómo se llamaba. Esto es un hiperplano, ¿vale? Los hiperplanos de Rn son aquellos puntos X de tal manera que al multiplicarlo escalarmente por un vector P me dan una constante alfa. Lo que le sonaba, no sé a quién de vosotros me dijo lo de normal, es que el vector P se le llama vector normal al hiperplano, ¿vale? En R2, lógicamente, los hiperplanos son las rectas. Y para más de R2, como ya sabemos pintar más bien mal, pues entonces no lo pintamos. Fijaos que de forma equivalente un hiperplano lo podemos poner como está aquí, ¿vale? El hiperplano lo podemos poner como está aquí. O si tenemos en cuenta que si x sub 0 pertenece al hiperplano, entonces P traspuesta por x sub 0 vale alfa. Y entonces, pues teniendo en cuenta esto, vemos que equivalentemente un hiperplano se puede escribir de esa manera. ¿Vale? Un hiperplano define dos semiespacios cerrados, ¿vale? Y define dos semiespacios abiertos. Bueno, pues en R2 esto sería el hiperplano. Los semiespacios cerrados pues serían este. Podemos decir que sería el H más y este que sería el H menos, ¿vale? Y si le quitáis, a eso le quitáis pues lo que os quedan serían los semiespacios abiertos. Todo eso son conjuntos convexos. Ya lo habéis probado en el ejemplo, os lo he mandado como ejercicio. Y bueno, si tenemos un conjunto y un punto de la frontera de ese conjunto, y un punto de la frontera, pues entonces hay un hiperplano que es particularmente interesante, no tanto para nosotros, pero que seguro que conocéis, que es aquel hiperplano de tal manera que corta el conjunto solo y exclusivamente en el punto X y deja, en el punto X barra, perdón, y deja al conjunto en uno de los semiespacios cerrados, ¿vale? Es lo que llamaríamos el hiperplano soporte al conjunto en el punto X barra, ¿vale?
Bien, bueno, a nosotros lo que nos va a interesar va a ser separar conjuntos convexos mediante hiperplano. Para eso, en la definición 8, tenemos la definición de separación de dos conjuntos mediante un hiperplano. Bueno, separamos dos conjuntos mediante un hiperplano si este es S1, este es S2 y aquí tenemos el hiperplano, ¿vale? Es decir, si el hiperplano deja a un conjunto en un semiespacio cerrado y al otro conjunto en el otro semiespacio cerrado. Lo que pasa es que luego esa definición se puede afinar un poco más, porque claro, esos dos conjuntos, este dibujito que yo tengo puesto ahí, esos dos conjuntos estarían separados, pero por el hiperplano H. Pero estos dos también, ¿vale? Bueno, a estos diremos que están separados estrictamente porque en realidad están contenidos, S1 y S2 están contenidos en los semiespacios abiertos, frente a este otro caso en el que sencillamente están separados. Luego tenemos otra posibilidad y es que lo tengamos, por ejemplo, así. Espérate, para que me coincida. Esto va a ser S2 y este va a ser S1. ¿Vale? En este caso, los tendríamos separados fuertemente. Uno está en el semiespacio abierto y el otro en el cerrado. ¿Vale? Y luego nos puede pasar un caso patológico en R2, fijaos, que yo tenga que esto sea S1 y que esto sea S2. Si le aplicáis la definición exacta de separación, estos dos conjuntos estarían separados. ¿Vale? Hombre, están separados por el hiperplano H. Esto sería el hiperplano H. ¿Vale? Bueno, es que estos conjuntos estarían separados, pero no propiamente separados. Propiamente separados, pues son aquellos en los que la unión de S1 y de S2 no está contenida en el propio hiperplano, ¿vale? Es decir, no están los dos conjuntos incluidos en el hiperplano. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir viendo ahora una serie de resultados que nos van a ir demostrando cómo cuando tenemos conjuntos convexos, pues entonces los podemos separar mediante hiperplano. ¿Vale? Y cuando no son convexos, no, pues no siempre, porque claro, si tú tienes un conjunto que sea este y otro conjunto que sea este, difícilmente vas a ser capaz de separarlo mediante un hiperplano. ¿Vale? Si propiamente, digamos, es para quitar, para desechar el patológico de que los dos conjuntos S1 y S2 estén sobre el propio hiperplano. Si tú tienes que S1 y S2 están sobre el propio hiperplano, están verificándose, ¿vale? En este caso, fíjate que se estaría verificando esto de aquí, ¿vale? Se verifica que P transpuesta por X1 es igual a alfa para todo X1 de S1 y P transpuesta por X2 es igual a alfa para todo X2 de S2. Luego, entonces,
te quedaría una definición un poco extraña que se correspondería con este dibujo que tienes aquí. O sea, tú tienes que el conjunto S1 y S2 están sobre el propio hiperplano, entonces queda un poco extraño decir que están separados por el hiperplano. ¿Vale? Entonces, para descartar ese caso, como digo, un poco patológico, ¿no? Pues entonces decimos o lo diferenciamos y decimos que está separado propiamente cuando ese caso no se puede dar. ¿Vale? Pilar, ¿no estáis viendo la pantalla? ¿Cómo que no? ¿Veis o no veis? Anda, dale a refrescar. ¿Ya? ¿Estamos ya todos conectados? Venga, perfecto. Vamos entonces a ver, sin duda, el teorema sobre el que se fundamenta todo este apartado de este tema, el apartado 2 de este tema se fundamenta con el conocido como teorema el teorema de la proyección. El teorema de la proyección dice que si tenemos un conjunto no vacío, cerrado y convexo, y un punto que no esté en ese conjunto, ¿vale? Situación que se correspondería pues con este dibujito, conjunto no vacío, cerrado, convexo, todo esto es relleno, claro. Tenemos un punto I que no está en el conjunto y entonces lo que nos dice el teorema de la proyección es que existe un único punto X barra del conjunto que minimiza la distancia al punto I. ¿Vale? Fijaos que este teorema afirma, por un lado, que existe X barra, por otro lado, que es único, y por otro lado, da una caracterización, ¿vale? Dice que es único, dice que existe, y da una caracterización de ese punto X barra. ¿Vale? X barra será tal que Y menos X barra traspuesta por X menos X barra es menor o igual que 0 para todo X perteneciente al conjunto S. Bueno, pues vamos a ir demostrando entonces esos tres puntos. En primer lugar, vamos a demostrar la existencia. Vamos a demostrar que existe ese punto que minimiza la distancia a I. Vamos a tomar delta como el ínfimo de la distancia de S a I. Delta es estrictamente positivo porque I no pertenece al conjunto. ¿Vale? Vamos a definir S barra que sea la intersección de S con la bola centrada en I y de radio 2 delta. ¿Vale? Es decir, espérate, voy a poner el I más cerquita para que me salga el dibujico. Imaginemos que este I, ¿vale? Este sería el conjunto, este es S, y ahora el conjunto, el S gorro sería
consideramos la bola con centro y radio 2 delta, ¿vale? Esta sería la bola. Y entonces el S gorro sería este conjunto, ¿vale? Bien, pues vamos a ver que este conjunto es cerrado, porque es intersección de dos cerrados, ¿vale? Es cerrado, está acotado, porque está contenido en la bola que está acotada, luego por lo tanto es compacto. ¿Vale? Fijaos que si consideramos la función f de x que sea la distancia al punto I, esta función es continua. Una función continua en un compacto alcanza el ínfimo, es decir, existe un x barra que pertenece a ese gorro y de tal manera que f de x barra sea delta, que la hemos definido como el ínfimo de f de x, con x perteneciente a el... Bueno, espérate, que ahí me he saltado. Vamos, en principio, no vamos a ir tan deprisa. Hasta ahora lo que tenemos es que existe un x gorro que coincide con el ínfimo de f de x en ese gorro. ¿Vale? Bien. Fijaos que el x barra pertenece a S. ¿Por qué? Pues porque ese gorro es la intersección de S con otra cosa. Luego, necesariamente, pertenece a S. Y por otro lado, por la definición de delta, delta es en realidad el ínfimo de f de x cuando x pertenece a S. Así lo hemos definido. Pero fijaos que este ínfimo coincide con el ínfimo de f de x en x gorro. Dicho de otra manera, los puntos de x que no estén en x gorro distan de y más de delta. ¿Vale? Luego, por tanto, delta, que es el ínfimo de la función distancia, se alcanza, de la función distancia en S, se alcanza en un punto de ese gorro. Y en concreto, como hemos probado que el punto donde se alcanza es x barra, la conclusión que tenemos es que existe un x barra que está en S y de tal manera que la distancia de x barra ahí coincide con el ínfimo, en este caso el mínimo, de x menos y, de la distancia de y a x con x perteneciente a S, que es esta. ¿Vale? Luego hemos demostrado la existencia y para el próximo día pues dejaremos la unicidad y la condición necesaria y suficiente. ¿De acuerdo? ¿No has entendido lo de que X pertenece a S? ¿Victoriano? ¿Eso? Fíjate, si tú tienes un punto X que pertenezca a S y que no pertenezca a S barra, eso será, fíjate cómo yo he definido ese gorro. Si tú tienes un punto que pertenece a S
y no pertenece a ese gorro, eso es porque dista de I más de 2 delta, ¿no? Claro, entonces es imposible que la distancia de ese punto X a Y sea delta. Porque estamos diciendo que es estrictamente mayor que 2 delta. Luego no puede ser delta. Luego, el punto X de S tal que se da esta igualdad, necesariamente tiene que pertenecer a ese gorro. Un poco en el dibujo, fíjate, mira, en el dibujo, el S gorro es lo naranjita, ¿vale? El S gorro son los puntos de S que distan de I menos de 2 delta. ¿Dónde va a estar el que minimiza la distancia I? Pues lógicamente va a estar en lo naranjita. No va a estar fuera de lo naranjita, que eso dista más de 2 veces el delta. ¿Lo entiendes ahora? Piénsalo así, piensa que si o sea, la historia estaría aquí, ¿vale? Piensa que ese ínfimo no puede alcanzarse fuera del S gorro, porque si está fuera de ese gorro, significa que dista más de 2 delta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Venga, pues perfecto. Nos vemos el lunes que viene. Ya no sé si nos veremos, no sé si hablaremos, no sé cómo será la clase del próximo lunes. ¿De acuerdo? Pues venga.